Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de La Línea Deportiva. Como de costumbre, yo acompaño a Natalia Meléndez. Saludos para ti, Kefren, y saludos para todos los amigos y amigas que están en sintonía. Y entre medio de nosotros está la doctora Sacha Costa, directora de Prensa y Comunicaciones de la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Qué hay, Sacha? ¿Todo bien? Todo bien, Kefren. Qué bueno, Natalia, que estuviste con nosotros en la conferencia de prensa de la Liga Atlética Interuniversitaria. Aquí, otro miércoles más, llevándole la información del deporte universitario. Lleva semanas intensas, Sacha. Ya estamos de clasificatorios y de todas estas cuestiones, pero hay que descansar porque por ahí se viene la última parte. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Gracias a Dios se programó todo a tiempo para que saliera y para estar cumpliendo con todos los compromisos. Vienen cosas bien chéveres, no solamente por aquí por Guapa Deportes, sino también por Guapa TV, que van a ver mucha acción de nuestros estudiantes por ahí. Está buenísimo eso. Bueno, en el programa de hoy es uno de varios que nosotros hemos estado dedicando 100% al deporte universitario, esto de cara al Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y hoy nos toca resaltar nada más y nada menos que el deporte del softball femenino, ya que esta temporada se estarán celebrando, escuchen bien, los 50 años de su primera temporada en la LAI. Y es por eso que le damos la bienvenida al historiador y entrenador de softball femenino en la LAI, al señor Francisco Kiko Cintrón, y a las ex jugadoras y leyendas de este deporte, Ibeliz Echevarría, María Judith Ruiz, y a la gran Betty Segarra. Saludos, profesor, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, qué bueno que estamos aquí, que están aquí y con nosotros. Ibe, ¿cómo tú estás? Formidable, feliz de estar aquí con ustedes. María. Bien orgullosa por conocerlo y estar con ustedes presentes. Estamos felices. Y la Betty, ¿cómo estamos, Betty? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, una vez más. Mira, me fui con Betty a un parque de softball, muchacha, está en condición ofensiva, yo muerta y ella corriendo por ahí como feliz de la vida. ¿Con qué arrancamos? Bueno, vamos a hablar con Kiko. Kiko, la inclusión de este deporte de la LAI fue gracias a la regla, la famosa regla del título 9. Háblanos un poco de quiénes fueron esas primeras participantes de esa primera temporada. Bueno, la primera temporada fue 1976-77, se jugaba primer semestre, no se jugaba el segundo semestre como hasta ahora. Y entonces participaron 4 instituciones. Participó Humacao con el profesor Milton Rosario, que era el dirigente, y Betty jugó desde el segundo año del equipo. También participó la Universidad Católica, y la Universidad Católica fue la subcampeona y ellas fueron parte de este equipo subcampeón. La Universidad del Turabo y me queda la Universidad Interamericana. Y la Inter. Son 4 equipos. Y la verdad es que ese tiempo las mujeres era bien difícil que estuvieran compitiendo en la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Cómo viste ese desarrollo de, además del softball, atletas que tenemos aquí que entraron por el atletismo, por el voleibol, por el baloncesto, ¿verdad? Desarrollar el softball en esa época? ¿Fue difícil? Tiene que haber sido bien difícil para ellas porque pues, todavía había discrimen para la mujer, no había cierta igualdad. El softball se jugaba modificado, no había categorías menores. Ellas tenían que jugar en los carnavales contra mujeres adultas, desde jovencitas. Ella dice que empezó a jugar a los 11 años, ¿ves? Con la selección. O sea, era un reto, entonces tenían que aprender a jugar fast pitch, que no es lo mismo, ¿ves? Y no había categorías menores. Tú tenías que desarrollarte, jugar lo que pudiera y de ahí saltaba. Casi todas ellas hicieron varios deportes. Ibeliz empezó en el atletismo y María Judith estaba en otros deportes también, y Betty ni hablar. O sea, esa transferencia hacia otros deportes, un deporte le ayudaba a otro. Pero a principio, todo lo que he buscado de información tiene que haber sido bien difícil para ella esa primera temporada. Acuérdate que no hubo reclutamiento. Era ir en la Católica a buscar de los diferentes equipos quienes podían integrar el softball por primera vez, lo mismo en Humacao y las demás instituciones. O sea, no era el reclutamiento como ahora, ¿ves? Era una época que tiene que haber sido bien difícil para todas ellas. Y ya que hablamos de esa época y de lo difícil que era, ¿cómo fue el proceso? Quiero saber el proceso de cada una de ustedes individual. ¿Cómo fue, por ejemplo, el tuyo, Betty? ¿Cómo fue? En mi caso, Ibel. Yo aprendo a jugar softball en el 76. Cuando comenzaron. Cuando comienza el softball universitario, yo estoy aprendiendo a jugar softball. Y entonces estoy cogiendo una electiva de softball, la clase de softball con el profesor Gilberto Álvarez. Y es ahí donde el profesor me recluta desde su clase.
Ok. para entonces integrar el equipo de la Católica. Esas electivas ya no existen. No. Sí, ahora uno busca electivas, eficiencia física, Sí. uno busca, pero, o sea, que era específicamente de softball. Sí, sí, porque de hecho yo empiezo a hacer mis pininos en mi barrio, en Peñuelas. Yo empiezo con un equipito que había de softball de mi barrio, pero entonces cuando en la Católica veo la clase electiva de softball y yo la vi ideal para afinar mis destrezas y entusiasmarme, que era lo que yo quería. Y efectivamente, ahí empezó la historia. Como una electiva hizo una leyenda. Sí, Como una clase electiva hizo una leyenda. Sí, sí. Y María, en tu caso, que nos decía Kiko que llevas desde los 11 Sí, años. en el caso mío, Ajá. yo hice unos centroamericanos y del Caribe en Valencia, Venezuela. A los 11 años estaba en sexto Ay, grado. madre. Y allí quedé la mejor outfielder El torneo. y de Centroamérica y del Caribe, más ahí en Puerto Rico tuvo medalla de bronce, que la cual la tengo todavía, y el recorte de periódico cuando me están entregando. Entonces entré a la universidad, pero con beca de voleibol. Porque yo jugaba voleibol superior con Gregorio Goyito Mejil, con Ensenada, y en ese entonces me encontré con mi compañera del equipo nacional y dijo, aquella juega softball con la selección. Le dijo a Gilberto, y Gilberto entonces me comunicó conmigo, y entonces después de eso, todo el tiempo, cuando Ibelí no la aguantaban, me bajaban de los files para que yo le cachara. Y era duro. Ibelí tiraba bien duro, lanzaba que, ay, Dios mío. Y yo le decía, Ibelí, me vas a romper la mano, porque como yo cogía la bola en el mismo centro, Ok. porque ella lanzaba tan duro y tan fuerte, yo le decía, Gilberto, déjame en los files, pon otra persona a cachar, porque la verdad que lanzaba bien duro y fuerte. Y entonces de ahí en adelante me enseñó, yo me iba con ella para la práctica de atletismo, y para acabar de completar también me metieron en el equipo del lanzamiento de la vara y del disco. Hacían de todo. Tres Y- deportes hice en la Católica. Y Betty Nero, pues con Betty habíamos hablado, Betty hizo todos. El proceso tuyo en particular, Betty, para esa El temporada proceso mío de estudiar en Humacao fue a través de becas de baloncesto. de baloncesto. Sí, Jugó con entonces Coca-Cola. hice los dos deportes. ¿Y cómo llegas al softball entonces en ese momento? ¿O ya estabas jugando softball cuando te metiste en el baloncesto o no? Bueno, sí. Ya estaba en la selección también. Ok. ¿Y había alguien más de la selección contigo en Humacao o no? Socorro Millán, Y Laura López, que era shortstop también. De las que me acuerdo, Laura y Socorro Millán de Humacao. ganaban porque llegaban a montar. Bueno, lo que pasa es que aquí están un poco dolidas. Ajá, porque cuéntanos. Estaba bien Ellas son montada. las primeras que, ¿verdad? El primer equipo que quedó campeón fue la UPR Humacao, que fue la plantilla que se presentó en la Pues estaba bien gráfica. montada con Betty Billy. llega al segundo campeonato, o sea, que todavía Ibelín no había podido ganar en la live. ¿Pero ganaron? Pero no, nosotros llegamos segunda. Pero en el caso de Betty era bien interesante porque Paquito tuvo que ver en el reclutamiento del baloncesto para luego llegar. Jugaste con Cuca Córdoba, que Natalia es fanática de ella y todas las que seguimos su carrera. Y Kiko, dentro de todo su proceso, fue dirigente nacional. Kiko sacaba, bueno, no sé si decir que te jubilaste porque sigues en las líneas de las Juanas del Colegio de Mayagüez, pero tú nos puedes hablar sobre el desarrollo de cómo fue que inyectó el softball femenino a la selección nacional. ¿Cómo fue eso? Yo diría que hay un nombre clave que ellas respetan mucho, todo el mundo se llama Alejandro Junior Cruz. Ese caballero modificó todo el softball porque primero le dio una seriedad a la mujer en términos de tener su parque, sus prácticas. Empezó a reclutar en Puerto Rico, a dar vueltas por Puerto Rico y afuera en Estados Unidos, a conseguir nombres. Empezaron a dar clínicas y Junior vi que no se conformaba. Él trajo a Herb Dolly para enseñar picheo. Ya vieron que estaba Félix Millán, Víctor Peyot, o sea, se rodeaba de unas personas para que ese equipo fuera el mejor y estar en los primeros 5 del mundo en esa época
Y aquí no se jugaba tanto fast pitch, se jugaba modificado, no había categorías menores. O sea, ¿cómo tú preparabas? Pues la preparación que tuvieron ellas, además de la habilidad, porque eran habilidosas. Yo te digo, yo las vi jugar años después en softball superior, un equipo que se llama El Reencuentro, y vuelven ellas a jugar. Y ese equipo se iba de tú a tú con todos los equipos que estaban en elite en ese momento, y era una chulería verlas jugar. Realmente tienen un sentido de softball fuera de serie. O sea, y realmente yo te diría que Junior Cruz fue el que transforma todo esto. Si yo fuera productora de televisión y yo tuviese el budget para crear una película de algún equipo de conjunto femenino masculino de este país, sería de las nenas de Junior. ¿Así se debe llamar? Y así se debe llamar. Yo no creo que haya una historia tan fascinante como este grupo de mujeres y lo que hicieron después o sea, todo lo que lograron de manera colectiva, de manera individual y lo que siguen haciendo y cómo siguen impactando, porque es que es una época donde no había visibilidad, aunque a mí lo que me ha impactado de esto, Sacha, y que es que yo tuve que hacer, yo he hecho cosas de Ibeli, he hecho cosas de Betty, y si tú buscas deporte femenino en el mundo en los años 70 y 80, no había casi nada. Pero del softball en una época donde no se ponía nada en el periódico, tú veías, hay un montón de información de ellas. O sea, que el impacto que tuvieron esta generación, estas mujeres, es una cosa de respeto, es una cosa de más allá. Sacha, ¿cuán importante es para la LAI homenajearlas? Pues miren, en realidad esa pregunta me para los pelos y me da mucho sentimiento porque el softball en la LAI es uno de los deportes que más desarrollo exporta, ¿verdad? Para la liga profesional aquí en Puerto Rico. Y en un parque como Hermes Acevedo, que todo el mundo votamos que es uno de los mejores que tiene Puerto Rico, tenerlas a ellas, porque ellas, a pesar de que no son homenajeadas, ellas van a homenajear a todo el talento nuevo. Porque tú ves a Betty, tú ves a todas las muchachas visitando lo que son los partidos. Potovela, que dirigió la Católica, me pregunta, mira, ¿cómo vamos? O sea, esa unión permanece. Y tenerlas en el primer partido de la serie de softball, la final, que todavía no sabemos quién va a estar en la final, pues es llevar un mensaje de que usted sabe que el softball nos da gloria y también levanta la bandera para sus universidades. Claro. Porque el desarrollo también de los coaches femeninos y masculinos, después de Junior, como todo el mundo lo quiere y lo conoce y sabe su historia, ha llegado a impactar que todo el mundo quiere que el desarrollo de softball vuelva a nacer. Estar en ese nivel. Está en ese nivel, porque realmente necesitan despuntar y saber que hay una historia como todas ellas. Son del sur, sigo recalcándolo. El deporte en el sur siempre ha dado buenas historias, de Peñuela, de Guánica. Kiko está, aunque es dutuado, está prestado en Mayagüez, sigue dando mucho de qué hablar, por lo que se rompe lo que es el monopolio en el área metropolitana. Cuando ustedes ven ahora lo que está pasando en la LAI con el softball, voy para ustedes tres esta pregunta. ¿Ven cómo está ahora, verdad? Todas las ayudas que tienen, desde los uniformes hasta lo más básico, porque yo no me quiero ni imaginar con lo que ustedes jugaban o las ayudas que recibían en aquel entonces. ¿Qué piensas, Ibeli? Es una evolución gratificante. Sí, tuvimos nuestras carencias, pero ahí empezó todo. O sea, la Católica es uno de mis grandes amores. Y la LAI ni se diga, porque es donde todo empieza. Yo soy lo que expresó Sacha, yo sigo bien de cerca la participación de los eventos de la LAI. El softball específicamente, estoy bien pendiente a la participación de la Católica y de otras universidades, porque como yo dirigí Recreación y Deportes en Guaynabo, y ahí era la meca. Claro. Y muchas de las jugadoras que están en las universidades ahora nacieron ahí. Qué bien. Se prepararon ahí en Guaynabo, y yo las sigo, no importa la universidad que sea, las sigo. Y me hace feliz el que ellas estén gozando ahora de unos beneficios. Beneficios que nosotros no los tuvimos. No los tuvimos. Pero que aún así la época nuestra fue una época de gloria, Sí. una época buena que nos formó. Que jamás olvidaremos. María, ¿y en tu caso qué piensas? Yo, escuchando todas las palabras de Ibeli,
cuando nosotros, yo digo, nos criábamos, porque ya eso era un hogar nuevo para nosotros. La universidad, ahí tú tendrías que aprender sus amistades, conocer a los maestros. Yo le decía siempre, y le decía a mis estudiantes, y siempre le oriento, ustedes son ahora felices porque ustedes lo tienen todo. Nosotros carecíamos de muchas cosas, pero lo hacíamos con orgullo, porque nos gustaba el deporte. A mí me encantaba todos los deportes y lo hacía con ese cariño y con ese amor. Y aún uno lastimado, uno se sacrificaba y lo seguía haciendo. Porque hoy día yo le digo a ellos, tienen que tener disciplina, responsabilidad, académicamente, promedio. Porque como yo le estaba diciendo a Francisco, yo jugaba voleibol y softball un semestre y atletismo era el segundo, pero llegaba de los juegos a estudiar, llegaba de los juegos a veces a buscar, entonces ya a esa hora que tú llegabas tú no conseguías una biblioteca. Hoy día con esta tecnología que tienen los muchachos, ¿Tienes todo en el celular? tienen todo, nosotros no teníamos nada, nosotros, Ibelis trabajaba y en el decanato, Ibelis, necesito que me hagas un trabajo, maquinilla. Ibelis nos sacaba porque ella estaba trabajando, pero nosotros no teníamos la facilidad que tienen hoy día los estudiantes. Y entonces, otra cosa que usted estaba diciendo, yo hice la selección de Puerto Rico porque yo me fui a jugar, primero jugué 2 años con Mayagüez Superior, después me fui a jugar con Guaynabo, con Alejandro Junior Cruz. Y él me enviaba un cajo público al frente de la escuela los viernes. Ahí me recogía un cajo público y me llevaba a casa Ismael Delgado Chavalillo. Y yo me quedaba en casa de Chavalillo, me quedaba con la hija de él y Chavalillo me llevaba a los parques y a los juegos y a las prácticas. Después me venía con la policía, viajando de policía en policía hasta que llegaba a Guánica. Qué clase de historia. Estaba Zul y yo me alegré tanto de verla porque hace años que yo no me encontraba con ella. Que ustedes nos han vuelto a unir. Se lo debo a la LAI, yo le doy las gracias porque de verdad no estoy bien. Tranquila. Ay, pero qué chulo. Sí, este ha sido uno de los momentos más especiales para nosotros en estos programas. Nos alegras tanto, María, de que estés aquí con nosotros. Betty, cuando ves a María tan emocionada, es que cuando digo que este grupo es especial, Nosotros éramos como hermanas. No, especial, dime. estábamos hablando de la evolución del softball, pero fuera de ahí, yo comencé en el 73 con Judith. Sí, ella fue a Venezuela conmigo. Yo fui, ese fue el primer equipo de softball que yo hice. Okay. Yo vine después, no se equivoquen. Yo comencé en el 73. Eso es importante Y señalar. Berit comenzó en el 78, por eso es que yo digo que yo fui lanzadora 5 años antes que Ibe. Sí. Fuera y era una de zurda. Sí, hoy en el softball de la LAI ha evolucionado grandemente. Por eso me gusta ir a ver los juegos a los parques, me lo disfruto. Veo, bueno, hay unos detallitos, hay unos fundamentos, unas cosas de juego que han venido al juego que a mí no me agradan. Pero cada equipo trabaja a su manera. Claro, claro. Pero ha sido una evolución bien gratificante. Vale la pena irlo a ver, tanto las que están compitiendo en la LAI como las mismas jugadoras que están en la LAI, que están en sus respectivos equipos de softball superior nacional. Y ustedes siguen inspirando generaciones y lo que ustedes hicieron. Bueno, yo se los digo todo el tiempo, ya yo no tengo palabras, Sacha, gracias por esto. Sí, así que los esperamos el viernes 24 a las 5 de la tarde. Va a ser la dedicatoria y vamos a reconocer a estas leyendas en el Parque Hermes Acevedo. La entrada es libre de costo, que podrás disfrutarlo. Es genial, o sea, escucharlas a ellas. También ver a Marta, que nos tuvo en el día de hoy con nosotros, que es la primera mujer en dirigir
que fue con la Católica, María de Lourdes Luli López, que fue la primera coach que en ganar un campeonato de softball que la Universidad de Puerto Rico y Río Piedras, que ahora son mujeres que yo veía en mi época, igual que aquí en mi compueblana, pues porque soy del sur, era lo que veíamos, que queríamos salir y representar a Puerto Rico, los esperamos allí libre de costo. Viernes, el primer partido que vamos a estar celebrando de la serie final. Bello. Súper Bien, Gracias, lo Sacha. cambiaron. Gracias. Gracias por Gracias haber a estado. ustedes por la Gracias a ustedes, invitación. muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más de la línea deportiva Triple S. Este segmento es traído a ustedes por Seguros Múltiples.